Gente, viaducto de la Polvorilla, 4.220 metros próximamente. Super sordo. Hola amigos, soy el Ñomo Sagar y otra vez aquí en las andanzas. Estuve un poco desaparecido porque bueno, tengo una banda y estuvimos grabando un nuevo disco, filmando algunos videoclips. Ya me desocupé un poco, así que comenzar a salir de viaje de vuelta. Bueno, nos vamos. Bueno, son casi las 6 de la mañana. Ahí atrás nuestro está la estación de trenes. Todavía es de noche, está bastante nublado. Vamos a esperar a encontrarnos con nuestro amigo Martín, con Naira, para salir a ver qué onda, a ver si nos hace vomitar y sentirnos mal todo el viaje. Espero que no. Espero que no, sí. Bueno, los pájaros están a full. Espero que sea un lindo día. Buenas, buenas. Buenas tantas. Qué carita. 6 de la mañana, boludo, a esta hora estábamos saliendo de ahí. ¿De dónde? La Balcarce, un lugar que era muy conocido por los bares cuando nosotros éramos jóvenes. Y ahora hay sonido de pájaro, ¿no? Y ahora estamos entrando acá, a la estación de trenes de Salta. Exacto. ¿Para dónde nos vamos? Siempre quise decir esto. ¿Para dónde nos vamos? Yo quiero que vos me expliques todo. Nos vamos a hacer el viaducto de la Polvorilla. Ya hay un video. Estoy en tele, mamá. Estoy en tele, mamá. Hola, soy Troy McCoy. Vamos a hacer San Antonio de los Cobres, viaducto de la Polvorilla, pero en el tren a las nubes. En estos bus con paradas intermedias vamos a ir a la estación de trenes de Campo Quijano. Después vamos a parar en el Alfarcito, donde vamos a desayunar, y de ahí almorzamos en San Antonio de los Cobres. Nos subimos al tren, nos vamos al viaducto de la Polvorilla y volvemos. Perfecto, vamos. Primero el check-in. ¿Dijo bus? ¡Colectivo! Bueno, ya pegamos los pasajes, ya está todo el check-in hecho. Entonces ahora, ¿qué nos dispone el destino? Salen 5 bus. Que es más o menos colectivo, bondi o sí, micro, no sé cómo le dicen todos. Que es más o menos la capacidad del tren, o sea, va a ir lleno. Además, todo el convoy, todo lo que es la comitiva está acompañada de 2 camionetas, que son las que están ahí atrás, forman parte de la logística, y además al final de todo va una ambulancia y hay gente de todo el mundo. Sí, Yo sí, tenía he visto un alemán atrás y un costarricense adelante, o sea... Sí, he visto gente de Brasil, de España y un espectro muy grande de edades, desde Sí, muy gente de tercera edad hasta niños, bebés. Sí, a familias con chicos chiquitos. Te tiro un dato que no sé si lo van a decir y no sé si me lo voy a olvidar después, así que lo tiro ahora. Dale. A vos que sos del arte, muchos de los paisajes son tan lindos en el tren de las nubes, porque ¿Que podemos enamorarnos? además lo recorrieron los ingenieros junto con Lola Mora, y Lola Mora le iba diciendo: por acá tiene que haber un puente, porque es muy lindo este lugar. Claro, claro. O sea, no solamente se trataba de funcionalidad, sino también de un gran contenido estético, claro, que en cada uno de los paisajes. O sea, cuando vos vas al viaducto, cuando vos estás pasando por Campo Quijano, que ves unos paisajes bellos, hasta eso estuvo pensado cuando se diseñó el recorrido del ramal, que en su historia original no iba a ser turístico solamente como es ahora, sino que era completamente funcional de carga de pasajeros y iba hasta Chile. Claro, claro. O sea, pasaba la cordillera. Muy bueno. Vos decís, esto Sí. ya es extraoficial. Sí. ¿Llegamos sano? Sí, llegamos nuevo. Llegamos, no sé cómo volvemos, pero de llegar llegamos. Buenísimo, buenísimo. Y además porque vamos no quiero quedar mal en la cámara, ¿eh? El servicio incluye desayuno y merienda. El desayuno y la merienda creo que la merienda te la dan en el colectivo porque la gente vuelve detonada. O sea, si ustedes contratan esto, que forma parte de una empresa del Estado, ¿no? O sea, el Tren a las Nubes es una empresa, es una sociedad del Estado que brinda este servicio.
Llegás a Santo de los Cobres y te dicen, mira, pueden comer en este lugar. Nosotros vamos a ir al mercado. Ajá. Usted es chef, así que usted sabe dónde. Estoy deseando el asado de llama. Perfecto, buenísimo, Deseándolo buenísimo, buenísimo. Con lo que me gusta, la llamita ya. Primero le tenía mucha lástima y después dije el bicho más rico que hay. Usted era el llanero solitario y ahora es el llamero solitario. Sí, sí. Se ve como cuando nos encontremos. Bueno, nosotros vamos a tener que recorrer unos 170 kilómetros hasta llegar a lo que es San Antonio de los Cobres, donde ahí haremos lo que es el abordaje al tren. En el camino tenemos distintas paradas. Exactamente, este va a ser el tercer tren más alto del mundo. El primero se encuentra en China, el segundo en Perú y el tercero va a ser el famoso tren a las nubes. Así que sean muy bienvenidos a todos. Bueno, llegamos a Campo Quijano. Llegamos al Portal de los Andes, un hermoso lugar. Estamos en la estación de tren, una estación de tren que fue remodelada hace poco, hace un par de años. Y acá tenés un tren urbano que hace Campo Quijano, Salta Capital, Salta Capital, Campo Quijano. Estamos en el pueblo que da nombre a un dulce de leche súper premiado, hecho artesanalmente, que se llama Dulce de Leche Campo Quijano. Este es un lugar que pasó tiempos donde se trabajaba mucho la minería. Acá venían las borateras, los que producían boratos, y traían de la quebrada, de la puna, y acá se lo procesaba. Me bajé del bondi. Sí. Y lo primero que olí fue el olor a los bollos, a la parrilla. La tortilla a la parrilla y bollos. Acá hay tres productos que son clásicos, digamos, los bollos con chicharrón. El chicharrón es una grasa que se fríe, una carne que se fría en su propia grasa y que eso se va cortando en cubitos chiquititos. Con eso se hacen unos panes, se llaman bollos con chicharrón. Y después tenemos lo que se denomina tortilla a la parrilla. Y la variación pro, digamos, de la tortilla a la parrilla es la tortilla rellena con jamón y queso. Ahora voy a ver un tanto. Y hay que comprar coca y coquea porque es muy bueno para la altura. Exactamente. Tener coca siempre sirve. Chapuna o el chango, bueno, métele ahí coquita. Así que bueno, cada vez que vengan para el norte argentino, sí, consigan coca para tener, porque nunca se sabe cuándo va a atacar. Exactamente. ¿Tengo una tortilla rellena? Compré una tortilla. ¿De una? Buenas. ¿A cuánto está la tortilla rellena? 800, ¿Y la así rellena? 500. Dame una rellena, queso de cabra. Vamos a probar ¿Qué compraste? una tortilla rellena de queso de cabra, Perfecto. hecha por Doña Marisa. Bárbaro. Tenés un mate peronista. Uy, mate compañero. No tengo más. Mirá. Y acompañado Mirá. acompañado de una buena tortilla. Tararán tan tan, suena de fondo. Por favor, les pido que no nos subamos a la ruta nacional
y tampoco nos subamos a la estructura de este viaducto. I'm gonna recommend you not to go on the National Road number 50. When the winter needs cross the road. Vamos. A ver, vamos de nuevo. Estamos en el borde de la yunga. ¿Se acuerdan que hay otro video que lo pueden... Ahí, tocar ahí. O ahí, o ahí. O ahí, claro. Sí. Hay un video donde fuimos a la yunga. Bueno, este es el borde oeste de la yunga. Y este va a ser un lugar de transición. Vamos a ver que a partir de acá para arriba, más para el oeste, porque vamos a estar siempre yendo para el oeste. Acercándonos cada vez más a la cordillera. La cordillera se va a despejar y vamos a estar por encima de las nubes. Por eso es el tren a las nubes. Estamos justo en el viaducto de la Quebrada del Toro. Es el viaducto más largo que tiene este trayecto. He caminado por ahí arriba, claro, y me ha dado un vértigo tremendo. Fue durísimo. Estamos yendo por la Ruta Nacional 51 hasta San Antonio de los Cobres. Nos detuvimos 5 minutos para sacar fotos, para que la gente pueda estirar las piernas. La Quebrada del Toro tiene su nombre por el río, que es el río Toro. Y además hay algo acá que se llama té de pupusa, que es el té de altura, el té de la puna. Mucha gente por ahí coquea, o sea, hace el acullico de hojas de coca, toma té de coca o toma té de pupusa. Son como las dos hierbas de altura que ayudan al soroche, ¿no? A la puna. Ah, broncodilatador. Son broncodilatador, descongestivo, bueno para el asma. Mirá, me lo vendieron como si fuera la cura de todos los males. Está cabeza a cabeza ahí con el aloe vera, digamos. Claro. Todo cura. Y con el cannabidiol, que ahora todos tienen cannabidiol, próximamente todo tendrá pupusa. Claro. Pero ¿qué te va la puna o te va de joda? Grevica, Fernet, todo quiere. Bueno, chamabico. Estamos en el Alfarcito, para patar el pecho. Ahí está. Estamos en el Alfarcito. Sí. Acá es donde se desayuna cuando se hace el tour del tren a las nubes. Estamos en una escuela parroquial que fue llevada adelante a través de, por la decisión, como contaba Naira, de un cura, que es el padre Chifri, que hizo la capilla, puestos sanitarios, escuela secundaria de montaña, un centro donde están los artesanos. Y además hay baños, un corral de llamas para que la gente pueda conocer más o menos la fauna del lugar. Y es como un parador, digamos. Es un parador muy completo, porque acá lo que había era que mucha gente cuando estudiaba la primaria, para hacer la secundaria se tenía que ir y no volvía más. Entonces la idea era que puedan estar acá, puedan estudiar, sin puedan tener que seguir formarse sin perder sus raíces, ¿no? Claro. Y siempre, como en la mayoría de los lugares donde viajamos, siempre rodeado por unos cerros maravillosos, algunos más pelados que otros, pero siempre casi poético, ¿no? La diversidad de colores, la diversidad de gente con la que uno va tratando, los pueblos, lo que tienen para contar, la cultura. Y acá tenemos el equeco. ¿Qué estás comiendo ya, amigo? Vamos a ver qué tal está. ¿Qué tiene relleno de dulce de leche, papá, entra como claro, trompada. A esta hora de la mañana, ¿sabe qué? No me va a escupir. No me va a escupir. ¿Te gustó acariciar la llama, papá? Me encantó. La llama es el principal camello andino. Lo encontramos en muchos lugares, sobre todo porque se aprovecha
la lana, se aprovechan las carnes. Después tenés vicuñas, tenés guanacos. La vicuña y el guanaco son especies protegidas, pero las llamas al estar en criaderos se reproducen muchísimo más y además tienen un valor comercial muy importante. A veces soy quien pierde el tiempo y otras él me pierde a mí, caminando a paso lento. Bueno, llegamos a la capilla del Alfarcito. Capilla San Cayetano. Vamos a entrar a ver qué bonito. De la lana de llama y de oveja se hacen los peleros que acá sirven como almohadones. Los mismos se utilizan en las monturas. Y acá podemos ver las paredes de adobe. El adobe visto, ¿viste? Sí, sí, y muy bien cuidado, ¿no? Si necesitan algo de entrevista ahí en el tren, pueden buscarla a mí o buscar a alguna de mis compañeras. Muchísimas gracias. Buen viaje. ¡Uy, qué frío! Vagón F. ¡Hace frío! Vagón F. ¿Te hace frío? Es que son muy blancos. Hermoso el día. Bueno. Saint Anthony of the Povers. Bueno, para los que les dé impresión todos esos yuyos raros que tenemos nosotros en el norte, puede tener una cebolla, así señora anote, una cebolla. Sí, no es broma, de verdad. La muerde como si fuera una manzana, la pela y la muerde, y todos esos ácidos de la cebolla lo que va a hacer es abrirnos todas las vías aéreas respiratorias para que realmente no nos pegue tanto el mal de altura o soroche. Vos fijate que estamos a más de 4.000 metros y vamos a llegar casi hasta los 5.000. Hasta los 5.000 casi, no es claro. joda la No, sí, altura sí. acá. Está jodido. Acá está, ¿cómo es la pupusa, no? Sí. Acá está, esto es la pupusa, no tengan miedo, métanle sin asco. Esto, para No, olerlo. es lo mismo que el tango, que la papusa. Claro. No. No sé si te estás filmando vos o estás filmando mi amigo. Surprise, motherfucker. ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! Gracias. metros sobre el nivel del mar, viaducto de la Polvorilla, súper solo te lo trae, te lo muestra. ¿Ah? Tren a las nubes, una maravilla. Tercer tren más alto del mundo.
Miren lo que es esto. Se te eriza la piel, papá. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. 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 Yo no tengo duda alguna que vos sos Una belleza increíble. Imperdible. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo la llevas? bien, todo bien. Cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. No, ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. De tanto querer desaparece en la bruma. Sube a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? Sube a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? 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 Con vos en este mundo nada es en vano. ¿De dónde vienen quienes al nacer llueven y llueven y en ellas se juntan? ¿De dónde vienen quienes al nacer llueven y llueven y en ellas se juntan? Llueven y llueven y en ellas se juntan. Llueven y llueven y en ellas se juntan. ¿Vas a comprar ese entonces o cuál vas a comprar? ¿Peludito o gordito? Creo que me gusta más gordito que peludito. Este. ¿Sí? ¿Este? Para no cortar con la tradición, cada viaje nos traemos una llamita, pero esta vez nos vamos a llevar un suri. Un pequeño suri Para la gordito. colección de Super Sordo. Para la colección de super sordo. Este en este caso sería super gordo. Bueno, ya estamos aquí en el viaducto de la Polvorilla. Sí, el sol cae a plomo, es la 1 del mediodía, está en la cúspide. Se siente el calorcito en el sol, pero el viento es helado, traigan abrigo. No se confíen, que acá no hay nubes, pero hay viento frío, compadre. Y raspa las orejas, los pómulos. Sí, no, se siente áspero. Se hace sentir, se hace sentir. Estamos a 4.220 metros sobre el nivel del mar. Falta el aire, compadre. Sí, hace Hay dos pasos. viento, pero no hay oxígeno. Vos te querés apurar y el cuerpo te dice despacio, Sí, despacio. lento. Quiero mostrar los 64 metros de altura que tenemos de donde estamos hasta abajo, si se Hasta cae la el celular. ruta, claro, la ruta. Hasta la ruta 40 que pasa justamente por acá abajo, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver. Yo me recuesto y ella en el final viene a dormirme. Viaducto de la Polvorilla lo diseñaron el ingeniero Mauri, que es el que diseñó todo el trazado ferroviario, con el que hizo la Torre Eiffel de Francia. Se nota, tiene muchas similitudes, sobre todo de que todavía no se cayó. Bueno, y aquí estuvimos en el episodio 1 de los viajes. Estuvimos ahí abajo sobre la ruta. Yo me recuesto y ella en el final viene a dormirme movida de estrellas. Viene a dormirme. Bueno, la verdad que venimos caminando por este trechito y cuesta un poco respirar. ¿O será que soy un maldito fumador? Igual ya hemos visto ahí personas con respirador tratando de soportarlo, de superarlo. Así que bueno, si escuchan
Mi suspirar constante en la cámara es por eso. Está bien jodido para respirar. Vine a dormirme en movida de estrellas. Voy a dormirme en movida de estrellas. En la eternidad imaginaria encuentro mi esencia. Vine a dormirme en movida de estrellas. Bueno, volvimos al vagón. ¿Qué tal? ¿Ah? Bueno. ¿Te gustó? ¿Qué tal vos? Hay que ¿Reviviste hacer o no? un pique corto acá. Está para hacer un pique corto. Así, Sí. la sangre Sí. se activa y ahí comenzamos. Sí, se te ve. Veo que volviste a la vida. Se me complica la palabra. Vamos a hacer un tour interno. Vamos a pasear por el tren. Vamos a mostrar un poquito el tren. Otra vez me agarró electricidad, boludo. Bueno, se mueve. Da un remiedo. Cada vagón, miren, cada vagón tiene una asistencia médica, con oxígeno y con enfermero. Cuando lleguemos al medio nos vamos a dar cuenta porque va a estar la tienda de regalos del tren. Luego, puesto sanitario, baño. Puesto sanitario, baño y todo. Bueno, estamos llegando. Llegamos. No puedo ni respirar, boludo. Vamos, recupere la tienda. Estamos en la tienda de regalos, llegamos a la mitad. Así que si no morimos hasta acá ya no Sí, morimos sí, más. Rango de precios, lo más barato y lo más caro. Arrancamos por lo más económico, que tenés calcos en 500, imanes en 900, pasamos a llaveritos 2400, bombillas 3500. De ahí para arriba llegamos hasta 43500, un juego de mate, 19100, Juego una mochila. completo. Sería termo, mate y bombilla. Termo, mate y bombilla. Hay de todo, hay un rango amplísimo de precios. Y nos queda, ¿ya te recuperaste? Sí, sí, ya estoy. Seguimos viaje entonces. Para. Nuestro día. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Disfrutando el viaje. ¡Qué bueno! Esa es buena onda. Estamos recorriendo bastante. Buenas. Son 25 metros por cada vagón. Claro. Porque justo me agarró también un momento en bastante movimiento, sí. Claro, sí, no. La turbulencia del tren. Entre que vamos de baja y que yo no puedo respirar, divino. La belleza. El olorcito. El olorcito. Tranquilo. Un olorcito a café, tremendo. Hay cinnamon rolls, tenemos roles de canela, unas croissants, creo que hay pan de chocolate, cervezas y vino. Bueno, vamos a circular rápido para no cortar el mambo a la gente, que están todos tranquilos. Y nosotros acá deambulando en el medio de todos. Bueno, todos comiendo, todos felices, disfrutando del viaje. Entre cada vagón y vagón hay oxígeno para la gente que comienza a caer. La gente ya desembarcando aquí en San Antonio de los Cobres, tranqui. Vamos a comer, nos dejaron en el mercado artesanal, exactamente. Lo primero que se ocurre es comida, carne ya, ¿no? Bueno, llegó la comida y tenemos aquí una cazuela de llama. Cazuelita de llama, vamos a mostrarlo. Naira pidió empanadas. ¿Todas de carne? Todas de carne.
Laura se pidió una tortilla de papa con ensalada, una mixta. sin cebolla. Sin cebolla. Y de tortilla de papa vamos a mostrarla. Y yo me pedí unas milanesas de llama con papa frita. Cuesta más o menos 4.000 pesos cada plato, incluye la guarnición. Y nos pedimos también unas cervecitas Salta. Dejá de hacerle propaganda, que pague, loco. Y bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. Bueno, vamos con el brindis de Super Sordo para todos ustedes. Hemos terminado de comer, quieto lo vago. Nos vamos a fumar un cigarrillo afuera, bajar un poco la comida, básicamente a meditar un poco esta situación de 4 citadinos en un pueblo minero y ya seguiremos viaje. Ahí nos quedan unas 4 horitas de viaje. Perfecto, pero eso ya lo hacemos durmiendo, ¿no? Roncando, terriblemente. ¿Cómo estás? Bien, tratando de aguantar, no aprendo más, siempre como demasiado y esto de viajar y comer mucho es muy bajón, te deja knockout. Estoy listo para la siesta, una buena siestita. Y bajando la comida con una hojita de coca. Echándome una cuchillo bien grande. Volvimos, bajamos. ¿Cómo estás? Llegamos. Bueno, ¿qué nos dejó este viaje? Aparte del culo chato. Es una experiencia que todos la tendrían que hacer, creo que los salteños más. Sí. Salteños tienen que venir al Tren a las Nubes. Es como Hay esa tarea que está en la lista, que tiene que estar en la lista de cosas para hacer en tu vida. Sí. O sea, que tiene que tren a las nubes, chic, listo. No traigan muchas cosas. Sí. Te dan agua, te dan desayuno, te dan merienda, vas a almorzar y hay de todo. O sea, traigan un equipo de mate como hicimos nosotros, pero no traigan la botella de gaseosa, que esto no hace falta. Si van a venir con niños, anote, señora, si va a venir con niños, cena liviana. Cuando almuercen en San Antonio de los Cobres, nada frito. Nosotros comimos como somos de acá. Y a una altura si muy vienen densa. de otro lado, o sea, Buenos Aires, otros lugares, pero que no tienen nada de altura, no hagan el Tren a las Nubes al otro día. Esperen 2 o 3 días mejor para aclimatarse ya a estos 2.000 metros para llegar a los 4.000 metros. Claro. Sí, había gente que estaba a los Muy mal. vómitos, sí. Entonces sí, hay que tomarlo con tranquilidad. La altura tiene Es su complicada, costo. es complicada. Para mí el servicio está muy bien pensado. Y realmente hace que uno pueda disfrutar el viaje. Todo salteño debería conocer esto. Sí, así nomás.